Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa Ciudad de Animales. El día de hoy con un tema, un verdadero drama de la vida real. No sé si les ha pasado, querida Brenda, que de repente está todo feliz, miel sobre hojuelas, y de repente te cambian por el vecino o la vecina. Y no hablo de la pareja, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad de Animales. Lo dices muy bien, Gustavo. Un tema que puede ser muy doloroso. ¿Y qué es lo que pasa cuando tu mascota prefiere irse con el vecino? ¿Ya te pasó? Así es. No me ha pasado, en efecto. ¿Qué hacer cuando tu perro o tu gato te cambia por el vecino? No me ha pasado, creo que los he tratado muy bien. Pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se puede dar esto? Más adelante se los platicaremos y conoceremos un testimonio. Exactamente, tenemos un testimonio, además de nuestras secciones aquí en Ciudad de Animales, Pet Friendly. Y no olviden escribirnos, por supuesto, a nuestras redes sociales de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Así es que ¿qué te parece, mi querida Brenda? Sin más, rapidísimo, porque además vamos a tener una sección nueva, está buenísimo. Sí, vamos a comenzar en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Y ya está con nosotros Max Oropesa para platicar de toda esta tendencia de la moda en este mundial que, bueno, pierda, gane México, no importa, hay que apoyarlo siempre. Max, siempre bienvenido, hay que ponernos qué gusto. La verde. Qué gusto tenerte aquí Muchas con gracias nosotros. a ustedes por invitarme. Platícanos acerca de estas playeritas que nos traes para nuestras mascotas, apoyando siempre, en todo momento, a la selección mexicana. Sí, es importante apoyar a la selección mexicana. Digo, en esta ocasión pues ya no estamos participando en el Mundial, pero pues siempre es un buen detalle pues sentirnos orgullosos de nuestro país. Exactamente. Cuéntanos de qué están hechas las telas, cómo son. ¿Son muy frescas? Descríbenos esto. Sí, son telas que son bastante frescas. Tenemos la playera, la sudadera, que igual tampoco es una sudadera muy caliente por el clima que está haciendo ahorita. Esta es más como una tela de jersey y esa ya es una sudadera un poco más ligera. Perfecto. ¿Las tallas? Tallas tenemos desde para un chihuahua hasta para un labrador. Y Max, veo que utilizas mucho el tono verde. La selección mexicana también juega con negro, con blanco. ¿Es posible hacer también ropita, playeritas con esos tonos? Pues por el momento solo estamos promocionando que es el color verde, que es el más representativo y es la que se nos ha vendido bastante bien. Y, por ejemplo, el gráfico, ¿de qué está hecho? La palabra México, aquí ustedes pueden observar. ¿De qué está? Este es vinil autoadherible, también tenemos estampados y ustedes pueden entrar a nuestra página de internet y van a ver las diferentes modelos que tenemos. Las tallas, es muy importante eso, ¿no? Que no les apriete, sí, porque si no, ya no se van a querer poner la verde. Sí, claro. Y eso nos va a preocupar, y más en este momento que estamos tan emocionados. Las tallas es muy importante. ¿Le haces alguna medida al perrito o previa a...? Pues las tallas, ya tenemos unas tallas estándar, igual pueden entrar a nuestra página de internet a consultar nuestra tabla de medidas y que van desde un chihuahua hasta un labrador tenemos. Perfecto. Tanto en sudadera como en playera. Y bueno, si no quieren apoyar a la selección mexicana y quieren apoyar a lo mejor a Alemania, que no queremos, ¿verdad? No. Pero también hay diseños de Alemania, de todas las playeras. Por el momento únicamente nos estamos enfocando en México. Apoyar a México, pero sí, bueno, también se puede, todo se puede hacer. Todo se puede. Y acá de este lado tenemos a Orejas con una guayabera preciosa también para este calorcito. Platícanos de este diseño. Pues esta es una camisa que está pues bastante a gusto para ahorita el calor, el clima que está haciendo y muy llamativa. A ver, vamos a mostrarles. Es una tela muy ligerita. Muy ligerita, exactamente. Los colores también son importantes, colores vivos. Así es. Y darle también un toque de moda al perrito y que también no se sienta acalorado ni mucho menos, sino es nada más un simple detalle. Igual la tela es como bastante fresca. Oye, ¿no pasa que a lo mejor se la quiera quitar el perrito? ¿Cómo los acostumbramos a la ropita? Eso sí depende mucho del perrito, aunque
lo mejor es irlos acostumbrando desde pequeños. Desde pequeños irles poniendo como algo muy ligero, también que le quede, porque igual cuando les queda muy apretado es cuando empiezan como a quererse quitar la ropa, o a lo mejor hay texturas que no les gustan tanto. Sí hay como que identificar qué es lo que a ellos les gusta y se sienten cómodos con eso. Oye, Max, ¿y algunos accesorios para complementar a lo mejor la playera de la selección mexicana? Un paliacate o algo con lo que se pueda complementar el outfit? Sí, en nuestra colección tenemos algunos paliacates o algunas correas también. Y también las telas son muy frescas. Por aquí estamos viendo a Orejas, que trae este paliacate con unos unos botoncitos aquí. A ver, Orejas, levanta tu cuellito para que se vea. Aquí está. Muy bonitos. Entonces todo el complemento, todo el outfit se puede lograr. Sí, claro, tú le puedes poner lo que el perro se permita poner. Perfecto, Max. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar para mandar a hacer nuestra playera de la selección mexicana y también para estar combinada con mi mascota? Así es. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram, que es Pup Couture, y la página de internet, que es Pup Couture MX. Perfecto, Max. Muchísimas gracias por la información y bueno, seguir apoyando a la selección mexicana, ¿te parece? Vamos adelante. Bueno, vámonos con Gustavo a ver qué nos tiene, Gus. Muchísimas gracias, querida Brenda. Y bueno, me encanta la moda canina, pero también me encantan los gadgets. Porque el día de hoy, pues bueno, en este tema de mi perro ama a mi vecino, puede ser que lo ame porque no le damos los gadgets, los juguetes para que él se quede mejor en nuestra casa y seguramente por eso se quiere ir con el vecino. Así es que miren, les voy a presentar estos dos pues inventos para consentirlos. Para empezar, este lanzador de aros. Pasa horas de diversión al lado de tu amigo con este lanzador de aros. Despreocúpate de inventar miles de rutinas para su actividad física diaria, ya que con este lanzador tu perro podrá correr y correr hasta atrapar estos aros. Además, el material con el que están hechos le permite avanzar grandes distancias y son sumamente resistentes para las mordidas. Está padrísimo, ¿no? Así es que no te tienes que preocupar por si no tienes un buen brazo para lanzarlos. Con este lanzador automático te evitas eso y se divierten. También les presento esta pistola lanzapelotas. Está padrísimo porque, bueno, puedes también hacer ejercicio con tu mascota y esta bazooka pues lanza las pelotas. Tiene capacidad para 4 cargas, para que no tardes mucho en volver a lanzar, porque también los perros se desesperan así de, oye, ya lánzamela rápido, quiero jugar. Así es que no hay pretexto para no jugar con ellos y no hacer ejercicio, y pues para comprar un poquito el amor de nuestro animal de compañía, de nuestro perruno. ¿Qué te parece, Brenda? Amigos, escríbanos a las redes sociales de Capital 21. Y ahora vamos a ver a estos hermosos adoptables. Recuerden, comencemos con el proceso de adopción. Envíenos la solicitud y vamos dándole seguimiento a este proceso aquí en Ciudad de Animales. Ellos son Diana, Rose, Manchas y Renata y están aquí para enamorarte. Estos perros son nuestros adoptables de hoy. Acércate a las redes sociales de Iván Nava y conoce a estos y otros cachorritos que se encuentran en busca de un nuevo hogar. Recuerda que son seres vivos que necesitan atención y cuidado, por lo que debemos ser responsables a la hora de decidir adoptar.